Mi apellido es Canué, que en traducción al chedungún significa lugar de los alfareros. Sin embargo, cuando yo era niña, se creía que los ranqueles no conocieron este arte. ¿Cómo se revirtió esta creencia? Hubo personas que cuestionaron la misma. Dos de ellas fueron la ceramista Cristina Fiorucci y el arqueólogo Rafael Curtoni. Ellos nos cuentan cómo fue el proceso en el que se demostró que la producción cerámica en estas tierras databa de épocas prehistóricas. Yo soy profesora de artesanías, me estudié en el Instituto Provincial de Bellas Artes, me recibí en el año 81 y voy a seguir la conversación para que nadie saque cuentas. Y de ahí yo hice algunas cosas en cerámica, pero en un momento me invitan a un encuentro nacional de ceramistas en Concordia, Entre Ríos. Bueno, todo eso a mí me produjo un impacto, o sea, me entró toda esa experiencia desde algo muy profundo, ¿no? Y llegué a La Pampa y empecé a averiguar qué historia tenía la cerámica acá en La Pampa, dónde había arcilla, si los ranqueles, dónde estaba la cerámica que habían hecho los ranqueles. Y bueno, llegué a La Pampa y me puse a investigar en el Museo Histórico, en el Archivo Histórico Municipal, en el Archivo Provincial, y ahí encontré muchísimo material arqueológico. En el mercado artesanal no había cerámica, era el único mercado en ese año que no consideraba a la cerámica como una artesanía tradicional. ¿Fue casualidad que no se registrara el arte cerámico de los ranqueles? Sabiendo que al registrar los yacimientos cerámicos se puede demostrar la existencia de nuestro pueblo en estos territorios hasta más de 3.000 años de antigüedad. De hecho, cuando se hizo el relevamiento de artesanos en La Pampa, no había alfareros, entonces se asumió que no había alfarería, pero lo que pasa que ese ninguneo, esa ausencia, se trata de una consecuencia de la conquista del desierto. Llegaron a negar tanto la cultura ranquel, que bueno, la cerámica es, además de ser expresiva, tiene muchos pueblos originarios, muchos pueblos precolombinos en toda América han podido transmitir cosas a las generaciones posteriores a partir de su cerámica. Entonces, la cerámica, la lengua, la ceremonia, todas esas cosas se hacían de forma oculta o se fueron desapareciendo de a poquito, gradualmente, sistemáticamente. Eso es lo que pasó después de la conquista del desierto, ¿no? Bueno, mi mamá es de Santa Isabel y es prima de hermana de tu papá, Germán Canué. Toda la vida estuvimos vinculados, toda la vida sabiendo de esa conexión con la cultura ranquel. Desde mi trabajo en la escuela siempre lo consultaba y Germán, cuando yo vine con todo ese apetito de información, Germán me decía que la prueba de que la cerámica en La Pampa existió es su apellido. El apellido es Canué, es como un lugar donde hay arcilla o se hace en cántaro, es como si fuera un alfar, un lugar donde se hace alfarería. Bueno, yo creo que eso forma parte también de uno de los mitos que se han construido básicamente en la historiografía argentina, en la cual se presuponía, desde esa historiografía básicamente de corte épica, que los grupos originarios, en particular de la provincia de La Pampa y en particular los ranqueles, eran grupos de una cultura sencilla, de una cultura simple, como se llamaba. A esas culturas simples se decían que eran solamente cazadores-recolectores y básicamente nómades. En consecuencia, asignándole todo ese patrón cultural, no tenían desarrollo de cerámica o no tenían una actitud vinculada al mundo sedentario. Eso fue un mito que fue sostenido largamente en la historiografía épica argentina, sobre todo para desacreditar la ocupación milenaria del pueblo ranculcho, de los pueblos originarios de la provincia de La Pampa, ¿no? Sustentada también en esta otra idea, que es también otro mito, de que eran pueblos migrantes que venían de la transcordillera. En la década del 70 arrancan, podríamos decir, los estudios sistemáticos de investigación arqueológica y antropológica en la provincia de La Pampa,
y hay unos estudios bastante interesantes realizados por Rocchietti y por Austral en el oeste pampeano, en particular en Santa Isabel, en la cual estos investigadores publican una serie de trabajos en donde presentan distintos yacimientos arqueológicos con una profundidad temporal bastante importante, de 1200 años de antigüedad, 1500, y en la cual hay un desarrollo cultural vinculado a la producción cerámica bastante importante, en distintos yacimientos, como Badal, Cerros Colorados, Vallejos, que son los asentamientos importantes que hubo en el oeste pampeano, ¿no? A partir de ahí, con investigaciones que realizó Mónica Verón y con investigaciones que hemos realizado nosotros en distintos sectores de la provincia de La Pampa, pudimos conocer, y vamos siguiendo en ese conocimiento, que hay cantidad de yacimientos en la provincia de La Pampa que en la mayoría no solo se encuentran asentamientos milenarios con una profundidad importante, sino también se encuentran otros sitios, yacimientos arqueológicos que tienen producción cerámica. Y la distribución de estos asentamientos están en toda la provincia de La Pampa. Yo he estado o he investigado asentamientos en el norte de la provincia de La Pampa, en el departamento de Chapaleufú, muy cerca con el límite de la provincia de Córdoba, donde encontramos un importante sitio arqueológico que tiene material lítico, material óseo, faunístico y también tiene material cerámico. Obviamente también asentamientos en el centro de la provincia de La Pampa, en Toay, en el Parque Luro, en Santa Rosa, en el Valle de Quehue, en el Valle de Maracó, en el Valle de Utracán, que tienen importantes contextos cerámicos y también, bueno, nuevamente sobre el río Colorado, sobre el oeste pampeano. Digamos, hay un sinnúmero de yacimientos arqueológicos muy importantes en la provincia que muestran la producción de cerámica. En consecuencia, podemos decir a ciencia cierta, con evidencia arqueológica, con estudios que se han hecho de distinto tipo, que la producción cerámica fue sostenida en toda la provincia durante miles de años. Sumado a un yacimiento muy importante que hay en el oeste, en Puelches, cerca de Puelches, en lo cual no solamente hay producción cerámica local, sino que también hay cerámica que viene de la transcordillera, que es un tipo de cerámica que se llama Valdivia, lo cual denota también alguna articulación o intercambio de productos que se hacían en larga escala, ¿no? Una escala espacial muy importante. Bueno, si se le hace un estudio de pasta, un estudio mineralógico y de composición de la pasta, uno puede saber si es cerámica alóctona, externa, digamos, a la región, o no. Y eso, bueno, se ha demostrado con distintos estudios también realizados por Alicia Tapia, en el centro de la provincia, que hay cerámica de los dos tipos, tanto producida localmente como otra que viene de afuera. Después intervienen cuestiones interpretativas que uno puede empezar a entender cómo llegó esa cerámica que uno presupone que viene de afuera, ¿no? Si fueron viajes que realizaron los pobladores, las sociedades de acá, o fueron productos de relaciones de intercambio. Como bien dice Rafael, haciendo un estudio mineralógico, se puede establecer que la producción cerámica local se desarrolló en estos territorios desde miles de años atrás hasta la época moderna, solo interrumpida por la ocupación ilegal del ejército. Esa parte de nuestro acervo cultural casi no resiste el genocidio. Rafael, hay autores que hablan de momentos cerámicos y precerámicos. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, esa es una categoría o un concepto que se usa para dividir temporalmente en momentos en que uno, por los estudios realizados, sabe que se empezó a producir cerámica a nivel local y entonces a ese momento se le llama un estadio o una etapa cerámica. Cuando se habla de momentos precerámicos, nos referimos a momentos de las primeras ocupaciones o colonizaciones de los territorios, de los paisajes pampeanos, que tenían básicamente que ver con estas sociedades más móviles, que eran los cazadores-recolectores, que ocuparon la región de 10.000 años, 8.000 años para acá. Las primeras sociedades humanas que ingresan a la provincia de La Pampa tienen esa antigüedad. Pero en el caso de la provincia de La Pampa, esto lo podemos ver en dos grandes momentos. Los precerámicos son grupos que tienen de 10.000 a 8.000, 6.000 años de antigüedad, como los que están en Casa de Piedra, algunos en Lihue-Calel, que bueno, los estudios, las investigaciones arqueológicas demuestran que no había cerámica en ese momento. Ya cuando ingresamos un poquito más en el tiempo y nos referimos a sociedades de los últimos 3.000 años, o 2.500, 2.000 años, ahí aparece por primera vez la producción cerámica. Entonces son conceptos analíticos que permiten a los investigadores
dividir en dos grandes etapas a las sociedades humanas o a los momentos de ocupación humana del paisaje, ¿no? En una publicación que hay en el Archivo Histórico Provincial de Carlos Gradín, del año más o menos 75, hay un montón de información sobre los sitios arqueológicos en La Pampa, sobre pinturas rupestres. Eso es riquísimo lo que hicieron ahí en ese momento y haberlo publicado también. Y ahí en toda la enumeración decía, bueno, además del material lítico, estaban tiestos cerámicos. Entonces, y de hornallas, también se veía que había como hornallas a cielo abierto o piezas rotas. La verdad es que es muy poco el material de cerámico completo que se han encontrado, por lo menos hasta en todo por donde yo he estado hurgando. Y por un lado se debe a las características de la cerámica pampeana y por el otro también el modo de vida de los ranqueles, que por ahí cuando se mudaban rompían cosas o las dejaban y se llevaban nada más que lo que podían trasladar. Según los Het, la cerámica pertenece a la tierra y por eso, cuando los grupos se trasladaban, se rompían las piezas y se devolvían a la tierra. Quizás esto explica por qué la mayoría de las piezas encontradas estaban rotas. Vamos de la recorrida por esa laguna, que es la laguna Ojo de Agua, que está en Uriburu, que es un asentamiento arqueológico muy importante, que nuestras primeras aproximaciones nos permiten pensar en dos tipos de ocupaciones. Una que sería temprana. Cuando nosotros decimos temprano nos referimos a ocupaciones de hace 6.000, 7.000 años atrás, que no obtenían producción de cerámica, y un momento más tardío, que es cuando aparecen puntas de proyectil triangulares, sin pedúnculo, más pequeñas, y es donde aparecen estas cerámicas. Y en particular en Uriburu aparecieron unos fragmentos de cerámicas decorados que para nosotros representan una simbología muy importante, no vista con anterioridad en la provincia de La Pampa y que la hemos identificado para nosotros, una interpretación propia vinculada a la cosmovisión ranculche, en particular a lo que tiene que ver con la idea de cuaternidad o de división cuatripartita del mundo, y que esto es muy significativo en la cosmovisión originaria, ¿no? Es una cerámica que está dividida en cuadrantes, en varios cuadrantes, y a su vez cada cuadrante está a su vez dividido también en 4 partes. Y dentro de esos cuadrantes también encontramos la división norte-sur y este-oeste, que como nosotros presuponemos, distintas dimensiones de esos modos de entender el paisaje, de esos modos de entender la relación con la naturaleza, con los mundos de vida, se expresaban de distinta manera en diferentes manifestaciones materiales o culturales. Nosotros también creemos que más allá de esa expresión en la cerámica, también podemos ver o leer o interpretar algunos rasgos o dimensiones de esa cosmovisión en la naturaleza o en el paisaje, por ejemplo en el manejo del paisaje. Así que bueno, esa cerámica de Uriburu es altamente significativa en ese sentido, ¿no? ¿Y la estimación de la edad aproximada de eso? Y teniendo en cuenta estudios previos que hay en la provincia de La Pampa, nosotros presuponemos que es de lo que nosotros llamamos los momentos tardíos, es decir, de los últimos 3.000 años de ocupación. Yo diría que es un patrón de decoración espacial que se encuentra representado en distintos tipos de soportes y en distintos tipos de lugares de la provincia de La Pampa, lo cual da cuenta de la amplia ocupación espacial o de las articulaciones espaciales en sentido amplio que existían en el pasado, ¿no? Y acá estamos hablando de rasgos que permanecen en el tiempo y que los podemos identificar hace 2.000, 3.000 años atrás, y que lo significativo es que continúan circulando hoy en la actualidad, porque los ceramistas o las personas que hacen textilería en la actualidad siguen replicando ese tipo de distribución
de estos rasgos o de patrones espaciales en estos tipos de soportes, ¿no? Cerámicos, textiles, platería. En el 2004 me acuerdo que participé en el Salón Pampeano de Cerámica. Yo en ese momento no me consideraba artista, entonces hacía así como con muchas ganas de la alfarería. Y realicé 2 vasijas grandes, altas, tipo urnas, con arcillas pampeanas y cocidas en horno a leña. Tuve la suerte de que el jurado la elige como el gran premio de honor. Eso hizo que mi nombre, mi oficio, eso sobresaliera un poquito, salían los diarios. Con Germán gestionamos este tema de que en el mercado artesanal de La Pampa pudieran incluir a la cerámica. Entonces buscamos avales y justificaciones de cómo la cerámica es una artesanía tradicional y que en La Pampa había habido. Entonces juntamos en la carpeta un montón de material que justificaba de todos los hallazgos y de todos los relevamientos arqueológicos, y en ese momento Andrea Pombar estaba en la Secretaría de Producción, toma y considera esa petición y se capacita al personal del mercado artesanal para la cerámica. Más o menos ya se les muestra de qué se trata, cuál es la que podemos enmarcar como cerámica pampeana, a diferencia de otras artesanías con cerámica. Y en el 2004 compró el mercado artesanal por primera vez, en septiembre del 2004, cerámicas a los talleres de Santa Isabel, de La Ahumada, y después, bueno, siguieron los talleres de Eduardo Castex. Normalmente la cerámica Ranquel, por lo menos la que yo conozco, tiene una característica que era más vale utilitaria y con poca decoración, muy austera. ¿Cuáles son las decoraciones más comunes que se encontraban en la producción cerámica Ranquel? La cerámica Ranquel tiene un uso utilitario, ha sido porque yo me acuerdo que Nazareno Serrano hablaba de platos de afeites que en las lagunas acá cerca de Toay se habían encontrado, y había también cuencos ceremoniales y para contener alimentos, semillas o bebidas. Ese serían la mayor parte del uso que se le daba a la cerámica. La decoración, de lo que he alcanzado a ver, la mayoría son lisas, con poca decoración, y la poca decoración son incisos o en trazos esgrafiados o por improntas, por una especie de sellos, o no porque hagan sellos, sino objetos naturales por presión dejan una textura, y eso es lo que he visto que hay. ¿Qué quiere decir infracocida? O sea, ¿cuál era el método que se utilizaba? La cerámica no es un material, la cerámica es un proceso que empieza con el barro, se modela, una vez que uno tiene en la forma ya se deja para hornear. Una vez que pasa la transformación del fuego es cuando se convierte en una pieza cerámica. Esa parte del fuego, la fase de la horneada, es la que a veces nos permite una pieza resistente, ¿no es cierto?, con un alto nivel de resistencia mecánica, o a una pieza más frágil. Lo que pasa acá en nuestra Pampa, sobre todo en las zonas de Santa Isabel, en los médanos, cuando uno hace una fogata para hornear cerámica, ese calor que uno obtiene se va refractando, o sea, la arena caliente y refracta, se va llevando ese calor, entonces no se concentra, actúa más como una estufa que como un horno que concentra y mantiene el calor. Las cocciones estas, hechas en hornallas de arena o con tiestos de cerámica que puedan permitir aislar un poquito y mantener el calor, llegan hasta los 800 grados. Pero las piezas que agarran el núcleo del horno, hay otras que llegan a 750, 700 grados.
Funcionan, un tiempo funcionan, pero después con el agua se desgastan y si quedan en la intemperie también se desgastan. La infracocción quiere decir que están horneados a menos temperaturas de lo que esa pasta podría llegar a estar. Esas pastas yo las he llevado a 1080 grados y recién ahí empiezan a derretirse. Entonces yo creo que con 1020 grados las arcillas de la pampa podrían estar funcionando bien. También en esas temperaturas uno puede llegar a resolver el tema del salitre. Hay arcillas, por ejemplo, en la zona de Guatraché, que tiene muchísimo salitre, y las arcillas horneadas, las piezas horneadas en hornos a leña, suelen después de la cocción y al tiempo ir absorbiendo la humedad por las sales estas que quedan en la pieza y se van desgastando. Me ha pasado en talleres que hay descendientes de ranqueles, les pones el barro, o sea, está el barro ahí sobre la mesa y empiezan, conectan y creo en la memoria ancestral. Estoy convencidísima que se activa cuando uno está abierto, ¿no es cierto? Y bueno, me acuerdo que una señora de Santa Isabel me dice una vez, mira, y esto no, vos no me lo enseñaste a mí, esto yo ya lo sabía, me dice. Eso es muy conmovedor para mí porque te das cuenta que estás haciendo como un eslabón a algo mucho más grande. Y bueno, y eso ha pasado en muchos talleres. Ahí dice, ay, yo no sé de dónde lo saqué. Y sí, porque está la memoria ancestral. Pasa que ahora tenemos permiso para sacar esa información. Antes estaba mal tener algo de indio. Ese es el punto. Ahora hay como una cosa de que nos permitimos, nos damos permiso. En aquel momento, desde que tu papá empezó a trabajar con la reorganización de los pueblos, de las comunidades ranqueles, no era fácil. No estaba fácil ser ranquel. Hace 3000 años, nuestro pueblo comenzó a realizar el milagro del barro y el fuego, utilizando estos elementos para comenzar a crear formas y diseños propios. Algunos de estos aún persisten.